En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a asomarnos a algunos temas de eclesiología que resultan bien relevantes para cualquier conversación sobre sinodalidad. Porque como hemos dicho, las discusiones sobre la sinodalidad pues provienen de distintas concepciones eclesiológicas, y estas distintas concepciones solo podemos resolverlas volviendo a las fuentes. Muchas veces uno proyecta en la iglesia o en lo que uno quiere de la iglesia, uno proyecta su idea de sociedad, incluso frustraciones, heridas, proyectos personales, uno los enfoca y de alguna manera los transfiere a la idea que tiene de iglesia. Entonces nos toca volver a las fuentes. Aquí hemos propuesto unos 4 textos que vamos a utilizar parcialmente en la primera parte de esta conferencia. Esos textos son los números 2 y 5 de Lumen Gentium. Precisamente Lumen Gentium es uno de los nombres que tiene la iglesia en esa constitución, luz de las gentes. Y los números 11 y 22 de Gaudium et Spes, la constitución conciliar que se refiere a la relación entre la iglesia y el mundo. La presentación que hace el texto conciliar tiene muchas virtudes. Yo creo que es bueno volver a estos textos porque tienen una base bíblica supremamente rica y tratan de recoger realmente distintos enfoques, distintas perspectivas que se fueron dando de un modo cronológico, pero que también pues son hoy como el panorama teológico con el que contamos. Entonces vámonos por ejemplo a estas palabras del número 2 del Lumen Gentium. A todos los elegidos, el Padre antes de todos los siglos los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es citando Romanos 8:29, el gran tema de la predestinación. ¿Por qué es importante el tema de la predestinación? Porque es la única manera teológica de hablar de la gracia. ¿Cómo se explica que Dios haya querido hacer el bien a los que no lo estaban buscando, a los que no tenían mérito, a los que no merecían una recompensa? Es simplemente un designio anterior a los sujetos que van a ser beneficiados. Ese tema es muy bonito, lo desarrolla mucho San Agustín, que tiene toda una obra sobre la predestinación. Hoy la predestinación en teología es una papa caliente con la que nadie quiere meterse, es un tema muy complicado, pero resulta que si uno se va, por ejemplo, a San Agustín, pues se da cuenta por qué es importante hablar de predestinación. Básicamente es que el amor de Dios antecede cualquier acto voluntario, cualquier decisión o cualquier influencia externa sobre una persona. Entonces, si yo le quito a usted todas sus decisiones y todos los actos externos sobre usted, pues ese ya no es usted, mejor dicho, eso es anterior a usted. Esa es la idea de la predestinación. Entonces la iglesia, la primera expresión conciliar es que la iglesia ha sido predestinada, es decir, que la iglesia es un fruto precioso de la gracia. Sigue diciendo el texto: Dios Padre estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu Santo, se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Tomemos los verbos, ahí está la historia entera de la salvación. Una iglesia que es prefigurada o predestinada. Siguiente verbo, preparada por el pueblo de Israel.
Siguiente verbo, constituida en la plenitud de los tiempos o en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu, consumada o se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Entonces, esto nos abre un panorama realmente magnífico, un panorama amplísimo que nos hace ver cómo realmente la iglesia se identifica con el plan de Dios. A mí por lo menos me resulta muy inspiradora esa frase. Dios no tiene para el universo otro plan distinto de la iglesia. La iglesia es el nombre del plan de Dios. Lo que Dios quiere es la iglesia. Luego, pues obviamente, esas afirmaciones entrarán en una serie de distinciones. Que si iglesia visible o invisible, la relación entre la iglesia y el reino de Dios, cómo entra el pecado dentro de esa realidad. Pero me parece que esas afirmaciones generales que nos da el concilio son importantísimas, porque son las afirmaciones que nos sitúan adecuadamente frente a un misterio que finalmente adquiere el tamaño del plan de Dios. El tamaño del plan de Dios. De nuevo los verbos, iglesia prefigurada, iglesia preparada, iglesia, luego dice, constituida, manifestada y consumada, o que se consumará. Son los 5 verbos que abarcan y que nos hacen ver que realmente la iglesia, en la medida en que es convocación de todos los que han recibido la salvación de Dios, es del mismo tamaño del plan de Dios. Esta iglesia sigue diciendo, entonces, como se lee en los santos padres, todos los justos, desde Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, serán congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. Recordemos que la palabra iglesia pues viene directamente de eclesía, en griego, que a su vez viene del verbo kaleo, que significa llamar. Entonces la iglesia es la convocada. Nosotros como iglesia somos los que hemos sido convocados por la palabra, hemos sido reunidos por el amor del Espíritu, y esa unión entre nosotros y esa unión con Dios, esa es finalmente la iglesia. En el número 5, avanzando, ¿no? En el número 5 nos dice Lumen Gentium. El misterio de la iglesia se manifiesta en su fundación. Obsérvese el papel de la palabra misterio. Veíamos en nuestra charla anterior que el problema que tenemos muchas veces con respecto a la iglesia, o uno de los problemas, es reducirla. Y la reducción, de nuevo, tiene que ver con la visibilidad. La reducción es la supresión del misterio. Cuando miramos a la iglesia simplemente como una empresa, como cuando miramos a la iglesia como una monarquía, como una democracia, estamos finalmente descartando su misterio. Estamos descabezando el misterio de la iglesia por reducirla a lo que nos resulta comprensible a nosotros. Entonces, el misterio de la Santa Iglesia, en la iglesia hay misterio, pero recordemos que para la teología católica la palabra misterio no es una barrera. Misterio no significa una barrera, misterio significa un pozo, un camino, pero un camino que no se agota. Como cuando decimos el misterio eucarístico. No es que nosotros no sepamos nada de la Eucaristía, sabemos, y de hecho podemos emplear la vida entera y la eternidad completa en el misterio eucarístico. Entonces misterio no es una pared, es un pozo que no se agota, es una fuente que no termina de saciarnos. Entonces nuestro Señor, dice aquí, nuestro Señor Jesús dio comienzo a la iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura. El tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios. Este reino brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Quienes la oyen con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo, esos recibieron el reino. Entonces, ahí ya va apareciendo el tema de la iglesia y del reino. ¿Qué comparaciones utiliza Lumen Gentium
para referirse a la iglesia. La iglesia, mire, estas son palabras y no son todas las que utiliza Lumen Gentium. La iglesia es un redil, es una labranza, un cultivo, es una edificación, es un templo, es un cuerpo, es la ciudad santa, es la Jerusalén nueva, es la esposa. Esta pluralidad de imágenes, yo creo que es bueno tenerla presente porque evita los reduccionismos. Nosotros estamos aquí en campaña de evitar y de vencer los reduccionismos. Entonces, esa pequeña lista de palabras es bonita. Es redil, labranza, edificación, templo, cuerpo de Cristo, ciudad santa, Jerusalén nueva, esposa, y una expresión que no la había mencionado ahorita, muy querida para el Concilio Vaticano II, es el pueblo de Dios. La iglesia, pueblo de Dios, un pueblo constituido, un pueblo convocado, un pueblo unido. Bueno, esas son algunas de las ideas que nos trae Lumen Gentium sobre la iglesia. Básicamente nos está presentando a la iglesia como un sacramento universal de salvación. Esa es la expresión que tal vez podría reunir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es un sacramento, lo que nosotros decimos de los sacramentos, signos visibles instituidos por Cristo que comunican la gracia. Eso se puede decir en primer lugar y de un modo eminente se puede decir de la iglesia. Es un signo visible, no es una realidad puramente invisible. Un signo visible, es querido por Cristo y comunica la gracia. Comunica la gracia pues a todas las naciones, comunica la gracia en el pasado, presente y futuro de las generaciones y por eso pues pertenece al plan de Dios hasta los últimos tiempos. ¿Qué nos aporta Gaudium et Spes? Gaudium et Spes entra en esa relación entre iglesia y mundo. Eso es lo que propone Gaudium et Spes, ese es el propósito. Como sabemos, esas palabras iniciales, Gaudium et Spes, gozo y esperanza, están haciendo alusión a cómo la iglesia no es ajena a nada humano. Por eso las primeras palabras de Gaudium et Spes en el número 1 son esas: los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de los hombres de nuestro tiempo son también gozos, esperanzas, alegrías, tristezas de la iglesia. Es decir, que la iglesia aparece firmemente vinculada a la historia humana. Pero no es reducible a la historia humana. Ese es el desafío que tiene Gaudium et Spes. No se puede desprender a la iglesia de la realidad humana, pero tampoco se puede reducir a la iglesia a la pura experiencia humana. Ese es el desafío que plantea Gaudium et Spes, la metodología que escogieron los padres conciliares después de rechazar un esquema previo que había, el esquema previo que había, que ya estaba, digamos, el instrumentum laboris que tenían los padres conciliares, se conoce como el esquema 13. Si uno mira la historia del concilio, comentan eso, que para esta discusión o para esta conversación sobre la relación entre la iglesia y el mundo, ellos significa la comisión preparatoria al concilio, que era de corte bastante conservador, bastante tradicionalista, y que tenía más o menos esta metodología. Pues nosotros vamos a recordar las verdades fundamentales sobre lo que es la iglesia, que quede claro lo que es la iglesia y que quede claro que la iglesia tiene una salvación para ofrecerle al mundo. Quiero comentar que esta versión donde estaba el cardenal Bea y donde estaban muchos otros teólogos de gran renombre de esa línea más conservadora, esa línea conservadora realmente estaba reflejando la posición de Juan 23. Y yo quiero recordar esto. Para Juan 23, porque a veces se quiere presentar a Juan 23 como si fuera una especie de liberal, progresista o algo así, y Juan 23 realmente, pues sí, tiene toda esa apertura, pero la idea de Juan 23 sobre el concilio está bastante clara en la homilía de apertura del concilio. El Concilio Vaticano II, pues tiene su inauguración el 11 de octubre de 1962.
Y en la homilía de apertura, ¿por qué se escogió el 11 de octubre? Porque en el calendario litúrgico anterior, el 11 de octubre, había una pequeña memoria que era de María, Madre de la Iglesia, de María, Madre de Dios. Luego eso se cambió radicalmente, María, Madre de Dios. María, Madre de la Iglesia es después. Entonces, María, Madre de Dios se celebraba el 11 de octubre. Esa María, Madre de Dios, en el nuevo calendario litúrgico, pues se pasó a un lugar muy prominente el 1 de enero, cerrando la octava de Navidad, etc. Bueno, entonces, el 11 de octubre, que era memoria de María, Madre de Dios, y precisamente invocando la protección de la Virgen, San Juan XXIII hace la apertura del concilio, y en su homilía él expresa el propósito del concilio. Para resumir, porque no es nuestro tema principal, para resumir, la postura de Juan XXIII es la siguiente. La Iglesia tiene el tesoro de la salvación, el mundo necesita encontrar ese tesoro, pero en alguna parte se ha roto el camino. Falta un puente, falta algo, no está llegando, el antídoto no le está llegando a la gente que está sufriendo de esa ponzoña, de esa epidemia, de ese envenenamiento. Tenemos que hacer algo. Por eso Juan XXIII imaginaba un concilio bastante breve. Sobre esto hay documentos y aquellos que estén familiarizados con la historia de la Iglesia pues pueden, por supuesto, complementar y enriquecer, quizás contradecir cosas que estoy afirmando aquí. Entonces, para Juan XXIII era obvio que el concilio tenía que ser una cosa corta. Tenía que ser algo muy breve, porque de lo que se trataba era de reunir a los obispos para que todos tomaran conciencia de que había esa especie de abismo, esa ruptura entre lo que tiene la Iglesia y lo que necesita el mundo. Y hay una ruptura. Y entonces lo que él quería era que los obispos se enteraran de eso y que los obispos, compartiendo sus experiencias pastorales, hicieran unas propuestas a manera de plan. Por eso él decía que el concilio no tenía un propósito doctrinal, sino un propósito pastoral. Entonces, la prehistoria del documento al que nos estamos refiriendo, Gaudium et Spes, era una especie de borrador que se conoció como el esquema 13, pues 13 pues en la numeración que llevaban ellos internamente en esa comisión. El esquema 13, que básicamente lo que recordaba era que la Iglesia había sido querida por Cristo, que la Iglesia tiene autoridad para enseñar y que la Iglesia tiene suficiencia en los medios de comunicación de la salvación. Eso era lo que tenían preparado, pero en la primera sesión conciliar en la que empiezan a discutir eso, empiezan a surgir toda una cantidad de temas que tienen que ver básicamente con los nuevos humanismos que ya conocía el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, eso no es tan fácil como decir, nosotros ya tenemos la fórmula de la salvación, vengan, acérquense, confiésense todos bien confesaditos y quedan todos salvados. No, señor, no es tan fácil la cosa, porque hay gente que está buscando libertad, hay gente que está buscando dignidad, hay gente que está buscando autonomía, hay gente que se pregunta si es digno de la racionalidad humana someterse a la autoridad de la fe. Hay gente que se está preguntando si realmente es indispensable Dios para ser feliz. Entonces, el esquema 13 finalmente tuvo que quedar ahí debidamente archivado. Esos documentos se pueden buscar, yo creo que están accesibles en internet. Entonces le dieron la vuelta completamente y empezaron a hacer una serie de preguntas y de planteamientos muy profundos, preguntas y planteamientos muy complejos, precisamente sobre eso, sobre la paz del mundo, la unidad de las naciones, la felicidad, la libertad. Entonces Gaudium et Spes se convirtió en una especie de antropología cristiana. Es un documento que, según la opinión de algunos, yo no me considero autorizado para hablar de eso, pero según la opinión de algunos, quedó todavía a medio hacer, a pesar de que tiene grandes avances, quedó a medio hacer en el sentido de que le faltó como el último hervor que diera una gran unidad, y por eso hay algunos versículos, iba a decir, algunos textos de Gaudium et Spes que parecen en cierto sentido como contradecir a otros. Hay unas tensiones dentro de Gaudium et Spes.
para quienes les guste esto de la historia, pues puede ser interesante asomarse, darle un repaso a todo lo que sucedió en el concilio al respecto. Nosotros nos vamos al número 11 de Gaudium et Spes, sabiendo cuál era el propósito y también todos estos azares por los que pasó esta constitución. Fue aprobada junto con Lumen Gentium y junto con Dei Verbum, fue aprobada el 7 de diciembre o el 8 de diciembre en la clausura del concilio del año 1965. Dice así, número 11, el pueblo de Dios, movido por la fe que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera conexión entre la iglesia y el mundo? Los signos de los tiempos. La lectura y la interpretación de los signos de los tiempos es lo que le va a permitir a la iglesia acercarse al mundo sin ser ni una tirana, ni una dictadora del mundo, y sin ser tampoco la sirvienta del mundo. Es decir, la iglesia conservará su papel en el mundo si tiene la capacidad de, repito la expresión, discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos de los contemporáneos los signos de la presencia o los planes de Dios. El verbo clave es discernir. Y me encanta de ese número 11, por eso lo estoy citando, me encanta que se trata de discernir ¿qué? Acontecimientos, exigencias y deseos. Eso quiere decir que no todos los acontecimientos suceden según el plan de Dios, pero hay acontecimientos, así no vengan directamente de iniciativas cristianas o católicas, en los que hay que ver el querer de Dios. Hay exigencias, hay deseos. Entonces piense usted, por ejemplo, cómo se amplía esto de manera tan interesante cuando lo conectamos con las realidades de nuestra propia época. Pensemos, por ejemplo, una exigencia de igualdad. Hoy la igualdad es un lenguaje que se maneja muchísimo, sobre todo igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de género que llaman. ¿Qué tiene que hacer la iglesia frente a las exigencias de igualdad? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que discernir. Hay algo cierto, hay algo válido en la exigencia de igualdad, pero puede que haya otras cosas que no son plan de Dios. Que no son plan de Dios. Entonces, hay una tarea, el modo de conectarse la iglesia con el mundo, el primer modo, porque van a aparecer varios, el primer modo es el discernimiento. Y el discernimiento significa que en principio nosotros ni rechazamos todo, ni aceptamos todo. Que vienen los temas de género, los temas de discriminación, todo ese tipo de cosas que son tan complicadas, que tienen impacto por todas partes. No hay prácticamente obra de la iglesia que no vaya a ser impactada o que no haya sido ya impactada por esta clase de temas. Algunos, por ejemplo, nos preguntamos si se van a aplicar regímenes de cuotas en nuestras obras apostólicas. Esa es una de las presiones, eso se ha encontrado ya en algunas instituciones en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué es un régimen de cuotas? Si se supone que hay un porcentaje de personas que son homosexuales, entonces eso tiene que ser reflejado en las instituciones. Por consiguiente, usted tiene que contratar, en su colegio, tiene que contratar un porcentaje de personas homosexuales. Eso es un régimen de cuotas. Usted tiene que contratar un porcentaje de personas indígenas. Usted tiene que contratar un mínimo de tales personas que sean mujeres. ¿Qué implicaciones va a traer eso? ¿En dónde está el plan de Dios ahí? ¿Qué se hace a ese respecto? Ese es el discernimiento, el complejo discernimiento con el que entra la iglesia con respecto al mundo. No todos los acontecimientos hablan del plan de Dios,
No todas las exigencias hablan del plan de Dios. No todos los deseos hablan del plan de Dios. Ahora, por ejemplo, hace unas semanas estaba en un congreso eucarístico en México. Entonces me comentaban un poco los padres de familia lo que está sucediendo con los libros de la SEP. No recuerdo en este momento qué significa eso. Debe ser Secretaría de Educación Pública. Digo yo aquí, conjeturando. Entonces hay unos libros de educación sexual. Ahí hay que aplicar el discernimiento. Entonces los libros de educación sexual son para mostrarles a los niños cómo es importante que se besen entre ellos. O para indicarles a niños y niñas, mire, esta es la manera como se masturba el hombre, así se masturba la mujer, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces hay padres de familia que están tomando la justicia por su mano. Eso está sucediendo en México de muchas maneras. Están tomando la justicia por su mano y están organizando quemas de libros de la Secretaría de Educación Pública, de la SEP, suponiendo que esa sea la sigla, y publican fotos en internet. Aquí organizamos una quema de los libros de eso y no nos vamos a dejar. Entonces, ¿qué actitud hay que tomar? ¿Cómo apoyar a los padres de familia que se sienten indefensos? O también preguntémonos si los padres de familia encuentran en nosotros aliados o si nosotros simplemente tenemos que bajar la cabeza y decirle amén a todo lo que mande una Secretaría de Educación. Porque dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y este tipo de cosas están sucediendo en muchos lugares. Yo me acuerdo hace unos años, hace como 10 años, por primera vez me encontré con la expresión drag queen. Drag queen es básicamente un hombre, un varón, usualmente son varones más bien mayorcitos, 40, 50 años, que se maquillan como mujeres, se visten como mujeres y organizan un drag queen show. Y el drag queen show es con niños de preescolar muchas veces, leyéndoles cuentos y ese tipo de cosas. Bueno, yo pensé que eso, cuando yo leí eso dije, qué barbaridad de las que pasan en otros lugares. No, ya llegó a Bogotá, ya la Secretaría de Educación en algunos de estos colegios públicos ya organizó el primer drag queen show. Entonces la pregunta es si nosotros estamos tomando estos desafíos en serio y sobre todo si en nosotros existe la capacidad de discernimiento y la actitud muchas veces valiente, muchas veces de resistencia. Porque lo que estamos encontrando es que muchos padres de familia se sienten solos, pero también estamos encontrando padres de familia que quieren que sus hijos sigan al ritmo del mundo. Entonces son dramas muy profundos que se están dando y que hay que conectarlos con Gaudium et Spes capítulo 11. Avanza este número 11 diciendo: la fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas. Me parece magistral eso. Es decir, que la plenitud de la humanidad no está distante ni ausente de la plenitud cristiana. Luego vamos a encontrar en el número 22, que es el texto favorito de San Juan Pablo II, en el número 22 vamos a encontrar la afirmación fundamental de este criterio de relación entre iglesia y mundo. El concilio se propone ante todo juzgar bajo esta luz los valores que hoy disfrutan la máxima consideración y enlazarlos de nuevo con su fuente divina. ¿A qué valores se refiere ahí? Pues a palabras muy serias como las que hemos dicho. Fundamentalmente hay tres que son claves en Gaudium et Spes: la palabra dignidad, la palabra libertad y la palabra felicidad. Entonces, si uno quiere hacer una lectura de los signos de los tiempos, uno tiene que preguntarse, ¿qué entiende hoy la gente por dignidad? Por ejemplo, para muchas personas, que se prohíba la eutanasia es un atentado contra la dignidad.
Que a una mujer no se le permita abortar cuando ella quiere y como ella quiere, es un atentado contra la dignidad de ella porque hay un derecho reproductivo de ella. Entonces, estas tres palabras de Gaudium et Spes, yo creo que siguen siendo palabras muy candentes. La dignidad, la segunda era la libertad y la tercera la felicidad. Esas tres palabras, usted mire Gaudium et Spes y usted verá cómo esas palabras aparecen incluso en subtítulos, aparecen una y otra vez en Gaudium et Spes. La dignidad humana, que incluye por supuesto la dignidad de nuestro ser racional, la libertad humana, que tiene unos límites, pero ese es el tema, ¿cuáles son los límites? Después de la Revolución Francesa, prácticamente el único límite que se admite en la libertad es la interferencia con las libertades de otras personas. Pero Dios no tiene nada que ver ahí. Entonces ahí aparece, junto al tema de la libertad, aparece el tema gordo, complejo, profundo, candente de la ley natural. ¿Hay o no hay una ley natural? Hay una naturaleza que nos anteceda, una naturaleza que marca unos límites y que también marca una ruta hacia la plenitud y hacia la felicidad. ¿Existe o no existe eso? Es dramático pensar que cuando los padres conciliares estaban haciendo todos estos análisis a la altura del año 64 y 65, que fue cuando se discutió esto, años muy importantes para mí porque me estaban concibiendo y yo estaba naciendo. Cuando estaban estos padres en esas discusiones, el gran filósofo existencialista Jean-Paul Sartre estaba diciendo: la existencia precede a la esencia. Ese lenguaje filosófico, traducido al plano ético, significa: no existe un límite anterior o absoluto para el actuar humano. Usted no tiene una esencia, usted no tiene una naturaleza, sino que usted, al construir una historia, según sus decisiones, usted está construyendo su esencia. Entonces, no le permita a nadie que le diga cuál es su esencia. No le permita a nadie que le diga que hay una ley natural, sino que usted construye su esencia, usted construye su ser a medida que usted toma decisiones. Las decisiones suyas, las decisiones con las que usted teje su existencia, esa es su esencia. Entonces estaban los obispos reunidos allá en sus comisiones, hablando y discutiendo, y estaba Jean-Paul Sartre prácticamente en el pináculo de su popularidad, que sucedió a finales de los 50 y comienzos de los 60, estaba Jean-Paul Sartre dando conferencias exactamente en la dirección opuesta. Entonces dice aquí: el concilio se propone juzgar bajo la luz de la fe los valores que hoy disfrutan la máxima consideración, es decir, dignidad, libertad y felicidad. Estos valores, por proceder de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, poseen una bondad extraordinaria. Entonces hay un reconocimiento inicial, reconocimiento a la dignidad, a la libertad y a la felicidad humana. Pero luego dice: pero a causa de la corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones contrarias a su debida ordenación. Por ello necesitan purificación. Eso nos dice el número 11 de Gaudium et Spes. Y luego entran todos sus análisis, que a veces descienden hasta particularidades muy grandes, como la familia, el matrimonio, la amenaza nuclear. El gran tema que no aparece en el concilio, de estos que nos preocupan ahora, el único gran tema que no aparece en el concilio, de los que son preocupación actual, es el tema ecológico. Ese no aparece realmente en Gaudium et Spes. Y en parte es lo que ha querido subsanar el Papa Francisco con su documento, con su Laudato Si, porque faltaba como un documento general que tomara ese tipo de preocupación. Entonces ya vemos cuál es el papel de la iglesia. Entonces vemos, el primer papel tiene que discernir, segundo tiene que iluminar, y tercero tiene que hablar. La iglesia con respecto al mundo no puede ser servil, no puede ser muda, tiene que hablar.
hablar para rescatar la dignidad de aquellos a los que se les ha quitado la dignidad por razones económicas, raciales, porque no se les dejan hacer, porque parecen inútiles. Por eso toda esta campaña del Papa Francisco, cuidado con las vidas desechables, cuidado con ver la vida humana como vida desechable. No, este es un discapacitado, no sirve, eliminémoslo. En Dinamarca, el 90% de los niños con síndrome de Down son eliminados antes de nacer. Y yo he conocido ya 2 casos de mamás, en este caso mamás colombianas que viven en el extranjero, 2 casos de mamás a los que los médicos les dijeron una y otra vez, su niño tiene tal probabilidad, porque nunca se casan ellos diciendo es totalmente cierto, su bebé tiene tal probabilidad de venir con síndrome de Down, les recomiendo aborto. Y me parece tan valiente el caso de una amiga mía, vive en Inglaterra, está casada con un irlandés, vive en Inglaterra. Tercera vez le dice el doctor, recomiendo aborto, que ella le dijo, voy a tener mi niño, sea lo que sea, voy a tener mi niño. Y el médico le dice, entonces fírmeme este papel, hágame el favor, porque yo no quiero que después usted me demande a mí. Así están las cosas, así está el panorama en Inglaterra y en otros países. Entonces, la iglesia tiene que discernir, tiene que iluminar y tiene que hablar. Que fíjate que se parece mucho a la famosa tríada, ¿no? Ver, juzgar y actuar. Realmente la iglesia tiene que hacer eso. Tiene que discernir muy bien, sin descartar todo y sin aceptar todo. En ese discernimiento tiene que iluminar a la luz de la fe, lo dice claramente, a la luz de la fe y por supuesto de la inteligencia, y luego tiene que hablar, tiene que hacer presencia. Dice, necesitan purificación. El número 22, que es el otro que les quería comentar, tiene la frase favorita de San Juan Pablo II. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. En su primera encíclica de 1979, Redemptor Hominis, el Papa San Juan Pablo II da un paso más y entonces pone su frase, solo Jesucristo revela el hombre al hombre mismo. Preparando estos temas, que es de las cosas que yo le agradezco a Dios cuando me invitan a predicar, que uno tiene que estudiar y preparar cosas, preparando esto me encontré que el primer teólogo católico, y creo yo que teólogo en general, que utilizó esa expresión de que Cristo revela el hombre al hombre, fue el gran jesuita Henri de Lubac. A la altura de 1935-37, en una de sus obras, dice Henri de Lubac, solo Jesucristo revela el hombre al hombre, que es una frase fundamental y que fue una frase eje, completamente eje para San Juan Pablo II, porque esa frase es la consigna del humanismo cristiano. Es decir, que no existe un humanismo, un auténtico humanismo, si descartamos a Cristo. Al margen de Cristo, fuera de la revelación, no tenemos un auténtico humanismo. El cardenal Poupart, con el que colaboró nuestro querido y lamentablemente partido Monseñor Fabio Duque, cuando estaba ya en el Vaticano en aquella época, el cardenal Poupart tiene una frase muy hermosa, parecida a esta, dice, es verdad que se puede arrancar a Dios del corazón del hombre, pero el precio es destruir ese corazón. Me parece brillante esa frase de Poupart. Y lo mismo lo que aparece aquí en San Juan Pablo II, solo Dios, ¿cómo es? Solo Cristo revela el hombre al hombre. Entonces solo llegaremos a un auténtico humanismo en Cristo. Cristo es no solamente modelo y referencia de humanidad, sino que Cristo es el que humaniza. Cristo es el que nos hace humanos. Y que pretender humanizar al margen de Cristo y por lo tanto al margen de la revelación, termina convirtiéndose simplemente en preludio de entronización de regímenes totalitarios, absolutistas, en fin, lo que hemos visto tantas veces. En el texto latino, que por supuesto es el original y el válido, este número 22
aparece, lo que tengo aquí es la traducción de la misma página del Vaticano, pero el verbo latino es más elocuente, porque no dice manifiesta. El misterio del hombre solo se manifiesta en el misterio del verbo encarnado. El misterio del verbo encarnado, el misterio de Jesucristo. Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Yo creo que esta es una consigna que vale la pena llevarla a todas partes. Por ejemplo, en la educación esto es muy bello, porque nuestros modelos educativos siempre buscan que cada persona pueda desarrollar su potencial. Pues yo desconozco los proyectos educativos institucionales que ustedes manejen, pero estoy absolutamente seguro que ustedes eso lo tienen claro, que hoy toda educación católica siempre va en la línea de que cada persona pueda desarrollar su potencial. Pues fíjense lo que nos dice aquí, es que vas a descubrir tu potencial cuando descubras a Cristo. Vas a descubrir qué es lo que te está frenando cuando descubras qué es lo que está frenando a Cristo en tu vida. Vas a descubrir en dónde se encuentra la solidez de unión entre los seres humanos cuando descubras a Cristo. Entonces, una unión de pareja que prescinde completamente de Cristo es una unión de pareja que finalmente se convierte en una transacción, probablemente de placer o de conveniencia, pero que no supone una auténtica unión. Entonces, por eso Gaudium et Spes nos está proponiendo un modo de relación de la iglesia que incluye discernir, iluminar y hablar, predicar, presentar el evangelio. Y presentar el evangelio es presentar a Jesucristo, presentar en Cristo la verdadera humanidad. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. Eso en cuanto a la relación entre la iglesia y el mundo, que es el planteamiento que nos trae Gaudium et Spes. Lo que más me llama la atención aquí es el delicioso sabor cristocéntrico que tienen estos textos. Y me parece muy importante porque existe un peligro, ahora que tanto ustedes como nosotros los dominicos estamos metidos en aquello de educación en valores y todo eso, hay que tener un cuidado, y es que, advertencia, cuidado con que los valores nos hagan olvidar al valioso. Trato de jugar un poco con las palabras. Los valores nos pueden hacer olvidar al valioso, al infinitamente valioso que es Cristo. Porque resulta que los valores se pueden leer en clave de un humanismo inmanentista, que por lo tanto se cierra a la trascendencia, o los valores pueden ser vistos en un plano de humanismo integral y por lo tanto abierto a la trascendencia. Entonces esto tiene consecuencias, porque por ejemplo en la pastoral juvenil esto significa que nosotros no exaltamos simplemente la amistad, no. Dice aquí, decía el número 11, necesitan purificación. La amistad, cuando no se habla de Cristo, muchas veces se convierte en complicidad. Yo me he llevado unos descalabros y más de un fracaso en los pequeños servicios que uno presta en pastoral. A veces uno se lleva unos desconciertos porque se da cuenta tarde de las cosas, eso perfectos no somos. Por ejemplo, en eso, con los jóvenes. Yo en una época, años atrás, yo insistía mucho en el Cristo amigo, Jesucristo es tu amigo, y claro que lo es, ¿no? Jesucristo es tu amigo, hasta que un día, no sé cómo fue, que por fin alguien me hizo ver que es que para la mayor parte de los muchachos de hoy, amigo significa cómplice incondicional, para la gran mayoría. Entonces el amigo es el que no me denuncia, el amigo es el que, si yo he matado a alguien y le digo, oye, fíjate que maté a alguien, llega a mi casa con una pala de una vez. Ese es el amigo. El amigo es el que
el que si yo le digo, me encanta drogarme, él me dice dónde la venden barata. O sea que para muchos el amigo es el cómplice. Entonces uno tiene que tener este cuidado. Fíjese la actualidad que tienen estos textos. Estos valores uno tiene que asegurarse de que la gente le esté entendiendo a uno lo que uno está tratando de decir, suponiendo que estemos hablando bien. Pero uno tiene que tener ese cuidado. Y como ustedes tienen una labor tan bella y tan grande en todos estos colegios que dirigen, yo sí les pido en nombre de la iglesia, yo les pido que tengan mucho cuidado con eso porque es que resulta que la gente está entendiendo otra cosa. Fíjese el juego que nos hicieron, pues muchos lo interpretamos de esa manera, perdón si hay otras sensibilidades por aquí, pero muchos sentimos que cuando se empezó a hablar de la paz, había un jueguito ahí raro, porque decían la paz y todos tenemos que trabajar por la paz, pero resulta que elementos fundamentales de la paz como aparecen en la revelación nunca se mencionaron. Resulta que la paz dentro de la perspectiva bíblica siempre implica el reconocimiento de la verdad y por consiguiente un proceso de conversión, un proceso de reparación, de restauración. Entonces, uno sí tiene que trabajar por los valores, pero cuidado, no nos vaya a suceder que al trabajar por los valores se nos olvide el valioso. Se nos pierda el valioso con B corta, pero bien mayúscula, el valioso, que no se nos vaya a perder. Entonces, por eso aquí dice, estas verdades encuentran en Cristo su fuente y su corona. Bueno, terminamos esta exposición comentando algunos de los grandes temas que aparecen en el concilio sobre la realidad de la iglesia, porque son temas que no estaban para nada tan claros en el esquema 13. Ustedes pueden, les repito, acceder a ese esquema y usted verá que, por ejemplo, había una tentación muy fuerte de identificar reino de Dios con iglesia. Había una tentación muy fuerte de identificar visibilidad de la iglesia con realidad de la salvación. Como quien dice, una interpretación estricta y literalista de extra ecclesiam nulla salus. Había una imagen un poquito estática de la iglesia, en el sentido de que había países cristianos y había países de misión. Incluso fíjese que en el concilio se alcanza a notar eso, porque el decreto misionero del concilio se llama ad gentes. Entonces, la idea es esa, la idea es que usted está en un país cristiano y usted va a los otros pueblos, ad gentes. Entonces, estos grandes temas, que son los que me parece que han impulsado y han embellecido la eclesiología después del Vaticano II, son muy necesarios de recordar. La iglesia como una historia, el concepto de historia de salvación y todo lo que eso implica. Y ver que el camino de la iglesia finalmente es una historia de amor. Una historia de amor que tiene su consumación en Apocalipsis, cuando finalmente el amado y la amada pueden unirse y unirse para la eternidad. Yo vi a la Jerusalén celeste que descendía como novia arreglada, esa Jerusalén celeste, y el Cordero Inmaculado, el Cordero, como decía alguien, el Cordero soltero pero no solterón, el Cordero que se ha preparado para las bodas. Mire que esto le cambia a uno completamente la perspectiva, por ejemplo, sobre los votos. Entonces Cristo no es simplemente el célibe que se abstiene de mujer, se abstiene del matrimonio, sino es el que está preparando su boda. Cristo está preparando su boda, el celibato de Cristo en clave esponsal. Bellísimo. Entonces la iglesia es una historia de salvación. Es una historia con subidas y bajadas, con luces y sombras. Finalmente es una historia de amor. Sobre el tema de la visibilidad es clave mantener el equilibrio. La iglesia es a la vez visible e invisible. Si yo me quedo solo con la iglesia visible, termino cayendo en algún reduccionismo. Entonces la iglesia será para mí, qué sé yo, pues lo que hemos dicho, ¿no?
una democracia, una monarquía, una aristocracia, ¿no? Yo tuve un profesor de Derecho Canónico que nos enseñó muchas cosas muy útiles, pero él empezaba su primer día de clase hablando de la iglesia monárquica. La iglesia es una monarquía y el papa, y de ahí para abajo viene todo. Pero eso sucede si nos quedamos solamente en lo visible. Tampoco podemos quedarnos en lo invisible, porque la iglesia invisible es la iglesia irrelevante, la iglesia que puede ser cambiada por cualquier otra institución, y por consiguiente caemos en el gnosticismo. Entonces, la iglesia que pretende ser completamente visible, eso se llama en la historia el cesaropapismo, y la iglesia que pretende ser solo invisible se llama gnosticismo. Entonces nosotros tenemos que conservar la saludable tensión entre la iglesia visible e invisible, pero eso no solamente para la iglesia universal, sino también para la iglesia a nivel local y también para la iglesia a nivel localísimo, que son nuestros conventos, nuestras fraternidades, las personas con las que vivimos. A mí me gusta mucho, en clave de fraternidad, que luego tendremos, Dios mediante, una de las predicaciones específicamente sobre fraternidad, pero me gusta mucho insistir cuando tengo ocasión de hablar de esto, que nuestra fraternidad parte de la base de que cada persona es una historia en construcción. Mi hermano es una historia en construcción, que por consiguiente tendrá subidas y bajadas. Y mi hermano está sujeto, mi hermano de comunidad está sujeto a todo lo que le puede pasar a un ser humano. Puede caer en pecado, puede caer en depresión, puede caer en amargura o puede llegar a la santidad. Entonces, al mismo tiempo, al ver a mi hermano que es tan visible, que lo tengo ahí al lado, con el que discuto, que tiene sus opciones políticas, sus gustos deportivos, sus enfermedades conocidas por toda la comunidad, ese hermano concreto es a la vez visibilización, pero también es presencia invisible del misterio de la iglesia. Sobre el tema del reino de Dios, pues no nos detenemos, pero básicamente lo que podemos decir es que la iglesia hace presente, trae destellos, trae la semilla, anticipa el reino, pero jamás puede identificarse con el reino. El reino de Dios puede acontecer más y más en nosotros, y hay un anhelo del corazón de ver presente el reino, eso no se puede negar. Lo poco que conozco, que debería conocer mucho más sobre nuestro Padre San Francisco, parte de lo que él amaba tan entrañablemente de la porciúncula era eso. Era como una presencia del reino, esa manera como él se refería a esos frailes de aquella primera generación, eso era como un cielo en la tierra. O sea, es un anhelo muy natural del corazón humano ver el reino. Pero conviene que nosotros tengamos bien claro que el reino de Dios, pues no está así como para que nosotros lo atrapemos o lo ubiquemos en Google Maps. Nosotros no podemos ubicar al reino en Google Maps. Cuanto más acontezca el evangelio en nosotros y entre nosotros, más presente se hace el reino. Más presente se hace el reino. Entonces habrá comunidades locales en donde se hace muy, muy presente el reino, porque está esa convivencia, comunión, espiritualidad, alegría, todas esas cosas bellas. Y habrá tal vez otras comunidades en donde se hace menos presente. Y por último, el tema misionero. No se nos olvide esta frase que me parece impresionante de San Pablo VI en Evangelii Nunciandi número 17, la cito siempre que puedo: la iglesia existe para evangelizar. Hermanos, la evangelización es la única misión que nadie nos puede quitar. Cuando en el siglo XIX Tomás Cipriano de Mosquera hizo la desapropiación de los bienes de las comunidades religiosas, pues ahí se perdieron muchas instituciones. Ese fue el cierre, por ejemplo, de la Universidad de Santo Tomás. Ahí se acabó la Santo Tomás. Tuvo que volverse a fundar precisamente en tiempos del concilio, por allá en el 65, renació la universidad de nosotros los dominicos.
A nosotros nos pueden quitar las obras educativas, nos pueden mandar al destierro, nos pueden quitar las obras de salud, pero lo que no nos pueden quitar es el derecho y el deber de evangelizar. Y yo creo que las crisis que estamos teniendo y las amenazas y las presiones, hablábamos con alguno de ustedes, el hostigamiento, porque esto ya se llama hostigamiento, que estamos viviendo en algunos lugares, sobre todo en las obras educativas, hostigamiento de la Secretaría de Salud, hostigamiento de algunos padres de familia. A nosotros nos ha tocado, seguramente a ustedes también, el padre de familia que no, yo no pago, y no me pueden sacar al niño del colegio, yo no pago. Ni le pueden impedir la graduación, ni le pueden impedir que tenga su certificado de notas. Como quien dice, los estafé y no les pagué, y no pueden hacer nada porque la ley me defiende a mí. Ese es un hostigamiento, eso es un acoso bravo. Claro, son una minoría los que obran con tanta arrogancia y con tanta injusticia, pero ya nos pasó, en el Colegio Jordán ya nos pasó. Y el que estaba detrás de eso, el padre de familia que estaba detrás de eso, estaba bien conectado con Corte Constitucional y con todo el mundo. Él sabía cuál era la tutela que tenía que poner y con qué palabras, y finalmente tenga su certificado y váyase y sí nos robó, váyase que ya nos robó. Entonces, en estas situaciones de hostigamiento uno tiene que leer los signos de los tiempos, no para decir vamos a soltar y a entregar los colegios, no, pero sí para decir tenemos que irnos formando en que lo central es Jesucristo, y mientras tengamos el tiempo y la manera, por favor hay que inculcarles a los frailes más jóvenes la centralidad en Jesucristo, inculcar a los frailes que se están formando que ellos no se están formando para ser rectores, quizás lo van a hacer, yo no sé cómo funciona esto, porque es que en estos momentos nadie hace pronósticos sobre qué va a pasar con la izquierda y la derecha en América Latina. Cada semana dicen otra cosa. Una semana nos dicen que esto se va a volver el continente rojo, y otra semana nos dicen que ya la izquierda está derrotada y que mire lo que acaba de pasar en Argentina y mire que Paraguay, no sé qué. Bueno, no sabe uno. Pero yo sí creo que es un deber nuestro en términos formativos volver a la absoluta centralidad de Jesucristo. Queridos hermanos formandos, queridos novicios, por aquí entiendo que hay un hombre del noviciado, hay otro hombre de San Bernardino. Queridos hermanos novicios, postulantes, queridos hermanos devotos temporales, ustedes se están formando para ser de Jesucristo y el servicio del Evangelio. Tal vez podrá ser en un colegio, tal vez podrá ser en una parroquia, tal vez no. Me impactó, y ahora sí con esto termino, gracias por la paciencia, me impactó cuando me envió mi comunidad a los Llanos Orientales para fundar una casa que gracias a Dios prosperó, y es el convento de Santo Domingo en Villavicencio. Yo fui fundador de esa presencia nuestra allá en Villavo. Y el primer nombre que tuvo esa casa fue José de Calasanz Vela, que es el nombre de un dominico que fue desterrado. En aquel tiempo el gobierno lo desterraba y llamaban destierro enviar a los llanos. Eso le muestra la conciencia de país que había en esa época, ¿no? Desterrar era mandar a los llanos. Entonces mandaron a José de Calasanz Vela para allá, para los llanos, y uno se pone a pensar, ese hombre quedó allá sin parroquia, sin convento, sin colegio, sin nada, pero no quedó sin Cristo. Y yo creo que nos toca hoy formarnos para eso, porque no sabemos lo que va a pasar, ni lo que va a pasar en este país, ni lo que va a pasar en el mundo. Fíjese el caso de Nicaragua, donde acaban de arrebatarles, de robarles a nuestros hermanos jesuitas la Universidad Centroamericana. Semejante emporio, semejante presencia sólida, tradicional, querida por la gente, al gobierno no le importó nada. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ser de Cristo y para ser de la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.